Buenos días. Miren, yo creo que ya podemos empezar. Hoy tenemos el gusto de tener aquí a la doctora Mariana Benítez Keinrad, que nos va a hablar sobre diferenciación celular y formación de patrones en agregados multicelulares, modelos conceptuales, matemáticos, computacionales y experimentales. Voy a leer el resumen que ella me mandó sobre sí misma. Mariana Benítez estudió biología en la UNAM, la maestría en dinámica no lineal y sistemas complejos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el doctorado en ciencias biomédicas de la UNAM. Llevó a cabo 2 estancias postdoctorales, una en el Centro de Ciencias de Complejidad de la UNAM y otra en la Universidad Masaryk de la República Checa. Desde el 2012 trabaja en el Instituto de Ecología de la UNAM, es investigador titular. Su grupo de trabajo se ha centrado en las áreas de agroecología y sistemas agroalimentarios y de ecología evolutiva del desarrollo, las cuales se retroalimentan mutuamente. En ambas áreas ha adoptado un enfoque teórico y práctico de sistemas complejos para tratar de entender los procesos colectivos detrás del origen y la evolución de propiedades como la diversidad, la resiliencia y la formación de patrones en diferentes escalas, desde la escala molecular y de los organismos hasta la ecología y socioambiental. Por ahí también les adjunté la numeralia de Mariana. Ella tiene unos 37 papers publicados, aceptados en revistas de excelente nivel. Tiene también 4 artículos de divulgación, 3 libros, 11 capítulos en libros, cerca de 900 citas en Google Scholar, y en el Easy Web of Knowledge tendrá unas 250, calculo yo. Y yo solamente añado de mi cosecha, cuando yo la conocí hace unos 6 años, llegué a una conferencia de sistemas complejos en el Instituto de Física de la UNAM a escuchar a la doctora Mariana Benítez sobre un tema que sonaba muy interesante. El auditorio estaba repleto, era un auditorio como, yo creo que el doble de este, de científicos de 45 años para arriba, el 80% creo yo, que estaban muy ávidos de escuchar a una niña para mí, ¿no? Tenía, pues no sé, muy joven, ¿no? Me sorprendió mucho eso. Y claro, pues entendí durante la conferencia por qué. Y también, digamos, sigue habiendo espacios, Mariana. O sea, es una científica, yo creo que de su generación, de las más brillantes, en general, tanto mujeres como hombres. Entonces, bueno, pues un gusto recibir aquí a Mariana, y pues bueno, adelante. Pues muchas gracias por la invitación y por la presentación tan bonita y afectuosa. Me da mucho gusto estar acá. Les voy a platicar sobre un tema que hemos trabajado en el laboratorio y en el Instituto de Ecología durante los últimos 5 años más o menos. Es el producto de trabajo de varias personas que irán conociendo a lo largo de la presentación, y tiene que ver con el estudio de la diferenciación celular y la formación de patrones o de estructuras en agregados multicelulares, ¿no? Agregados de muchas células. Entonces, antes de entrar en materia, quisiera platicar un poquito de manera más general el tipo de preguntas y de problemas que nos interesan, ¿no? Al menos los que estamos trabajando en este proyecto. Entonces, lo primero que quiero platicarles es que a nosotros nos interesa estudiar el desarrollo, y como desarrollo biológico vamos a entender el tránsito de una célula aparentemente sin estructura, simétrica en muchos sentidos, hacia un organismo, en este caso es el embrión de una planta, con una estructura dada, con diferentes tipos de simetría, con diferentes tipos de células, que después va a germinar y va a dar lugar a una planta adulta con hojas, flores, todo esto. Entonces, el tránsito de una célula a un organismo
con esta complejidad es lo que nosotros conocemos como desarrollo en biología. Y bueno, no solamente se forman órganos y estructuras, sino que también en este proceso se ocurre lo que conocemos como diferenciación celular. Entonces, todas las células de un mismo organismo, por ejemplo las plantas que veíamos en la diapositiva anterior, tienen exactamente el mismo genoma, ¿no? Tienen el mismo DNA. Sin embargo, a lo largo del desarrollo, pueden adquirir identidades tan distintas entre sí como las que vemos aquí. Todas estas son células de una misma planta, ¿no? Pero estas son células de la hoja, estas son células de la raíz, otras células de la hoja, de las flores, etc. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso? De tal manera que a partir de células que son genéticamente iguales, se forman estas células tan distintas, ¿no? Entonces, la respuesta parcial, que probablemente muchos de ustedes saben o intuyen, es que cada una de estas células tiene conjuntos distintos de genes prendidos o apagados, ¿no? O expresados y no expresados. Digamos, tenemos estos 4 genes y cada uno de estos tiene un conjunto distinto de genes, un subconjunto distinto prendido o expresado, ¿no? Y esto es cierto, solo que entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo se llega a esas configuraciones específicas de prendido y apagado durante el desarrollo? Porque además se llega de manera robusta, ¿no? Aunque las plantas se desarrollen en un suelo con poco o muchos nutrientes, o con mucho sol, o poco sol, etc., va a haber células de raíz, células de hoja, células de flor, ¿no? Etcétera. Entonces, esto ocurre de manera robusta. Y no solo eso, sino que además las células se diferencian en posiciones específicas dentro de los organismos. Entonces, por ejemplo, estas células que aquí están pintadas de naranja son células de tricoblastos, que son unos pelos de la raíz, que se forman en estas bandas que corren a lo largo de la raíz de las células y que se alternan con células de atricoblastos. O también los pelitos de la hoja, los tricomas, se forman de tal manera que dan lugar a un patrón de pelitos espaciados entre sí. Entonces, bueno, ¿cómo es que estas células adquieren esta identidad y además la adquieren en posiciones estereotípicas y específicas y robustas? Bueno, pues sabemos que hay muchos factores involucrados en la diferenciación celular. Quizá el que más se ha estudiado es el factor genético, ¿no? Se conocen por herramientas de la genética molecular los genes tales que al mutarse o al modificarse rompen esos patrones o imposibilitan que se adquieran nuestros tipos celulares, etc., ¿no? Entonces, a partir de estas herramientas se ha conocido cuáles son los genes involucrados en la determinación de tipos celulares, y no solo eso, sino también cómo estos genes se regulan entre sí. Vamos a hablar un poquito más de eso a continuación. Pero los genes que están dentro de las células, de estas células que se van a diferenciar, pueden, caricaturizando un poco, prenderse y apagarse entre sí, ¿no? Un gen puede codificar, por ejemplo, para una proteína que se va a pegar en la región de DNA que corresponde a otro gen, impidiendo o favoreciendo la expresión de ese otro gen. Entonces, esto se puede traducir en redes de regulación genética, ¿no? Donde hay interacciones positivas y negativas entre estos genes. Y estas redes han sido bastante estudiadas para ciertos procesos del desarrollo, sobre todo en los organismos modelo, ¿no? En la mosca, en el gusano, en el Seminoarthritis, en la planta Arabidopsis thaliana, etc. Pero además de los genes, sabemos que importan mucho las vías de señalización hormonales y metabólicas que a su vez vinculan al organismo con lo que pasa en el ambiente, ¿no? Que si bien este es un proceso robusto, también se puede decir que robusto en tanto que siempre se forman, por ejemplo, esos tipos celulares. Es plástico porque la densidad o el patrón puede cambiar dependiendo del ambiente, ¿no? De las condiciones ambientales. Por ejemplo, se ha documentado en las plantas que cuando hay herbívoros que se comen las hojas, las plantas que se siguen desarrollando en esa misma planta, las hojas que se siguen desarrollando en esa misma planta, tienen más tricomas, ¿no? Tienen más de estos pelitos, como una medida de defensa física, digamos, ante los herbívoros. Entonces hay una interacción con el medio ambiente que está también afectando o determinando el proceso de desarrollo. Hay además comunicación entre las células, gradientes bioquímicos y también, ahora sabemos, campos mecánicos, por ejemplo, de fuerzas de compresión y de tensión, que están también afectando la expresión génica y otros procesos en el desarrollo. Entonces hay un montón de factores involucrados en este proceso
Y algunas de las preguntas entonces que se hace en la biología del desarrollo en la actualidad son estas que pongo aquí. Pues, ¿qué procesos y factores están detrás de la formación de los distintos tipos de arreglos celulares en los organismos multicelulares, ¿no? Dije algunos de los factores involucrados, pero bueno, ¿cómo se relacionan estos factores entre sí? ¿Cuáles son exactamente los mecanismos? Etcétera. ¿Qué cambios en estos procesos pueden modificar a los organismos, tanto en la escala del desarrollo como de la evolución? Entonces, una vez que sabemos cómo se desarrolla un organismo, cuáles son los procesos y mecanismos involucrados, es posible que nos podamos preguntar y que podamos entender qué cambios en este proceso pueden dar lugar a nuevos rasgos, ¿no? Le decimos los biólogos a nuevos fenotipos. Por ejemplo, a una planta súper peluda o cosas así, ¿no? Que en última instancia pueden dar también lugar a nuevas especies. Entonces, estas innovaciones fenotípicas son las que están detrás de las innovaciones evolutivas también. ¿Qué papel tienen los factores genéticos y ambientales en el desarrollo de los organismos? Y esta es una pregunta como que se centra en un aspecto particular de lo que estoy diciendo, porque cada vez más en el desarrollo, en la biología del desarrollo, se reconoce la importancia del ambiente, no como una fuente de ruido, sino como un factor, se dice, constructivo en el desarrollo, ¿no? Y vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, para abordar estas preguntas, desde luego hay muchas aproximaciones. Nosotros hemos desarrollado o trabajado en el desarrollo de modelos que llamamos integrales y dinámicos, ¿no? Integrales en el sentido de que tratan de articular o integrar información diversa, generada, por ejemplo, por muchos laboratorios que estudian el mismo fenómeno. Entonces tratamos de juntar esa información y eso, dado el estado actual de la biología, que tiene muchos más datos de los que puede integrar a sus modelos, tanto conceptuales como matemáticos, etc., ya es una contribución, ¿no? Poder poner información procedente de diferentes laboratorios, grupos de investigación, etc., en un mismo formalismo, ya es una contribución, digamos, ¿no? Por otra parte, estos modelos dinámicos, matemáticos, nos permiten estudiar el comportamiento de un sistema, cómo cambia en el tiempo y en el espacio, nos permite hacer, decimos, experimentación in silico y pruebas de principio, que nos permiten saber, por ejemplo, cuáles son las condiciones necesarias para que tal fenómeno ocurra, qué factores son suficientes, etc., ¿no? Y por último, bueno, pues a lo que aspiramos es entender la dinámica colectiva de diferentes elementos, sean genes, factores ambientales, etc., y, de ser posible, generar predicciones que además nos permitan entablar un diálogo con el trabajo experimental. Entonces, más o menos con esto en mente y con las preguntas que puse en la diapositiva anterior, nos ha interesado estudiar un aspecto particular del desarrollo y que tiene que ver con el origen evolutivo del desarrollo. Entonces, el desarrollo se originó en la historia de la vida cuando surgió la multicelularidad, ¿no? Antes de hablar de multicelularidad es difícil hablar de formación de estructuras, tipos celulares, etc., ¿no? Hay polémica ahí respecto a dónde está la rayita, pero bueno, vamos a decir que surgió con la multicelularidad. Y bueno, los organismos que todos conocemos como multicelulares son desde luego las plantas y los animales, los hongos, pero también hay, por ejemplo, algunas amebas que forman estructuras multicelulares y hay bacterias también que forman estructuras multicelulares. Lo que a mí me pareció muy sorprendente cuando empecé a estudiar este tema es que la multicelularidad ha surgido y se ha fijado en el árbol de la vida aproximadamente 25 veces. Entonces es un evento recurrente que al parecer ocurre pues con más facilidad de lo que uno se imaginaría, ¿no? Se reconoce como una de las grandes transiciones evolutivas y ha ocurrido varias veces. Entonces, el que haya ocurrido varias veces nos permite hacernos preguntas respecto a qué aspectos son comunes al desarrollo de todos los multicelulares, cuáles son particulares de cada linaje, si hay algunos principios generales, ¿no? Todos estos como experimentos que ha hecho la vida de multicelularidad. Y aquí nada más quiero retomar unas citas de John Tyler Bonner, que estudió mucho tiempo la multicelularidad, el surgimiento, la evolución de la multicelularidad. Y lo que él decía, trataré de ponerlo en mis palabras en estas citas, es que si queremos estudiar y aprender principios generales sobre el desarrollo, una forma que nos conviene, o algo que nos conviene hacer es estudiar el origen del desarrollo, ¿no? El origen de la multicelularidad, y que una buena manera de hacer esto es a través de modelos matemáticos, ¿no? Que nos permitan hacer estas pruebas de principio como de las que hablaba hace rato. Entonces, bueno, con este marco en mente,
en el laboratorio donde trabajo, coincidí afortunadamente con Ana Escalante, que es microbióloga, ecóloga microbiana, y con Juan Arias y Natsuko Rivera, que son estudiantes de doctorado ahí en el laboratorio. Y Ana nos presentó a este grupo de bacterias, que son las mixobacterias, que forman estructuras multicelulares. Entonces, este es un grupo muy grande, cada una de estas es una especie, y pueden ver que hay este tipo de estructuras, ¿no? Que pueden ser desde montículos así muy sencillitos, de esferitas, hasta estos como más con forma de arbolito, ¿no? Un montón de estructuras distintas. Y son multicelulares porque son agregados de muchas células que se mantienen juntos, que forman estructuras como parte de su ciclo de vida, con diferenciación celular al interior, etc. Es además un grupo pues, muy interesante porque presenta aquí ya de manera más simplificada o estilizada distintos fenotipos multicelulares que se sabe son determinados por un conjunto de factores genéticos, de comunicación celular, ambientales, etc., ¿no? Y de estos, pues el que más se sabe es del más sencillito o del más aburrido, es Myxococcus santus, ¿no? Entonces es el que nosotros estamos estudiando y es la especie dentro de este grupo para el cual hay más información ecológica, metabólica, genética, etc., ¿no? Entonces les platico un poquito sobre Myxococcus santus. Es una bacteria que cuando tiene suficientes nutrientes vive así en estado vegetativo, se llama. Las células se mueven de manera independiente, aunque presentan algunos tipos de comportamiento colectivo, cada una se mantiene separada de las otras. Sin embargo, cuando los nutrientes se acaban, estas fotos de aquí son fotos de una caja de Petri vista desde arriba. Cuando los nutrientes se acaban, estas células se empiezan a agrupar en esta especie como de montículos. Aquí se empiezan a ver como arrugas, ¿no? En el medio se empiezan a agrupar y después de este proceso de agregación o de agrupación al interior de los montículos ocurre diferenciación celular, es decir, algunas células se vuelven esporas, otras células se vuelven, se les llama rod cells, como barras, estas de acá, y otras células se van a muerte celular programada, ¿no? Se dice que se especula que las que se van a muerte celular programada pues se mueren y quedan como que los últimos nutrientes o la última posibilidad de energía a las que van a formar estas estructuras que son estructuras de resistencia. Después, cuando vuelve a haber condiciones favorables, las esporas pueden volver a germinar en células individuales de este tipo, ¿sí? Entonces, una versión más bonita de lo que les estoy diciendo es esta, de este señor, Bergman, que tiene estos videos bien padres en YouTube. Esta es una colonia de Myxococcus y esta es una colonia de E. coli. Entonces aquí podemos ver cómo las Myxococcus empiezan a depredar sobre las E. coli, que son su alimento. No sé si lo alcanzan a ver, pero incluso se forma una especie como de frentes de onda, ¿no? Así, estas que se ven acá. Y las que se quedaron acá, que no se encontraron a las E. coli, se quedaron rápido sin alimento, se agregaron y formaron los cuerpos fructíferos, que son estos montículos que se ven aquí como hoyos negros, ¿no? Se ven como hoyos por la iluminación, pero son en realidad estructuras esféricas, ¿no? que resaltan. Después acá pues ya todas se quedan sin alimento cuando se acaba la colonia de las E. coli y entonces todas se forman en agregados, se conforman los cuerpos fructíferos de los que estaba hablando. Este es un video que resume 72 horas del desarrollo de estos organismos. Entonces, tomando este organismo como modelo, pues hemos querido estudiar cómo se determinan los tipos celulares en estos cuerpos fructíferos, ¿no? Cómo se da la formación de patrones y determinación de los tipos celulares al interior de estas estructuras. Para ello, sobre todo Juan Arias, a quien les presenté hace ratito, ha estado trabajando en un modelo multiescala, ¿no? Es un modelo que considera pues eso, diferentes escalas o niveles de organización, en cada uno de los cuales podemos incluir factores un poco distintos e incluso formalismos un poco distintos. Podemos usar formalismos un poco distintos para modelar. Entonces tenemos la escala de la red de regulación genética, que es las redes como de las que hablaba hace un momento, que se pueden modelar ya sea con funciones booleanas, de manera discreta o también con ecuaciones diferenciales ordinarias. Está el nivel celular, el cual considera
células, cada una de las cuales tiene al interior una de estas redes y que se pueden adherir, pegar entre ellas y comunicar entre sí. Y está también esta otra escala que nos permite simular los gradientes, por ejemplo, de nutrientes o de señales que comunican a las células. Todo esto se está haciendo en una misma plataforma, aunque podría no ser así, ¿no? Nosotros estamos en una plataforma que nos permite hacer todo esto, se llama Compusel 3D, pero podría hacerse de alguna otra forma. Entonces, les platico primero sobre la red. Entonces, lo primero que hizo Juan como parte de su doctorado fue recabar toda la información que estaba publicada respecto a la determinación de tipos celulares en Myxococcus amus, ¿no? Entonces, pues cada uno de estas flechitas representa dos o tres artículos que reportan con mucha precisión los mecanismos moleculares detrás de esa regulación, y él juntó todo esto en un modelo, hasta aquí, pues nada más gráfico, ¿no?, de la regulación, que incluye factores transcripcionales, proteínas de membrana, etcétera, diferentes elementos moleculares, y también algunos elementos que se sabe que actúan como señales de comunicación entre las células. Una vez que tuvo todo esto junto, él lo modeló dinámicamente usando primero el formalismo de redes booleanas. Entonces les platico rápidamente sobre esto, aunque a lo mejor ustedes lo conocen mejor que yo. Pero en este formalismo podemos imaginarnos que, bueno, podemos representar redes que están compuestas por nodos, en este caso X, Y, Z, cada uno de los cuales puede representar genes, por ejemplo, ¿no? Y cada uno de los cuales tiene solamente dos estados posibles, por eso son booleanas, 0 o 1. 0 es no expresado, apagado o abajo de un umbral, y 1 es lo contrario, ¿no?, arriba de un umbral, activo o expresado. Entonces, a partir de la información experimental podemos determinar las reglas, las interacciones de regulación entre ellos, y como es un sistema discreto podemos definir todos los posibles estados del sistema, ¿no?, desde aquel en el que todos los nodos están abajo de un umbral hasta aquel en el que todos están arriba, ¿no?, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Y bueno, como a partir de estas interacciones postuladas, a partir de la información experimental, podemos saber a dónde va cada uno de estos estados del sistema en un tiempo siguiente, ¿no? Si aquí del lado izquierdo tenemos el tiempo 1, en el lado derecho tenemos el tiempo t más 1. Y encontramos que hay algunos estados del sistema que se llaman atractores que se mantienen a sí mismos. Es decir, aunque nosotros sigamos iterando el sistema en t más 2, t más 3, etc., estos estados, dadas estas reglas de regulación, se van a mantener a sí mismos. Y Stuart Kauffman postuló a finales de los años 60 que estos atractores en las redes de regulación genética correspondían a los tipos celulares, ¿no?, que de esta forma podíamos ir un poquito más allá en la pregunta de cómo células con el mismo genoma adquirían estas identidades tan distintas, ¿no? Todas tienen el mismo genoma, pero dependiendo de las condiciones iniciales o de algunas señales externas, pueden llegar a atractores distintos de una misma red, ¿no? Entonces, eso es lo que él postuló y lo que se ha probado, les platico rápido acá, en diferentes sistemas con bastante éxito, tanto en las plantas, en la Arabidopsis thaliana, en la mosca, en Drosophila, también se estudia la segmentación del embrión con este formalismo, e incluso también en otras bacterias. Nada más les traigo un ejemplito rápido sobre cómo se pueden construir estas reglas a partir de información experimental. Este es el ejemplo, pues un ejemplo muy sencillo, no todos son así de directos, y la información experimental puede ser muy diversa, ¿no? Pero aquí tenemos estas fotografías de una raíz de Arabidopsis, que es una planta modelo, y en azul se ve un gen cuya expresión nos interesa. Entonces, es de hecho GL3, pero no importa, vamos a decirle el gen azul. Y entonces tenemos que en el tipo silvestre, en nuestro organismo de referencia, el gen azul se expresa en esta forma, en este patrón bandeado. En el mutante CPC, o sea, una planta en el que la expresión de CPC, un gen cuyo nombre no importa ahorita, ha sido intencionalmente apagado, se sigue viendo este patrón de expresión. Igual en el mutante TRIC. Pero en el mutante doble, en el que los dos genes están apagados, se pierde este patrón. Entonces, este tipo de datos se ha traducido como una regla del tipo OR, en donde se dice que si tenemos a CPC o a TRI prendidos, o a los dos, vamos a tener al gen azul prendido, pero que si no tenemos a ninguno, entonces no va a estar prendido, ¿sí?
Entonces es el tipo de información con el que se construyen estas redes. Y bueno, una vez que el sistema se itera, se pueden explorar todos los posibles estados iniciales del sistema y ver que converge, lo que encontró Juan es que converge solamente a 4 atractores. Los primeros 3, que están representados por estas columnas, donde en negro están los elementos de la red que están prendidos, o en 1, y en blanco los que están en 0, ¿no? Vemos que los primeros 3 corresponden efectivamente a las células vegetativas, a las glicoesporas y a las células que se van a morir, de acuerdo a los perfiles de expresión genética que se han reportado experimentalmente para cada uno de esos tipos. Y algo interesante fue que encontramos un 4 atractor que en su momento no sabíamos a qué correspondía, pero que viendo más a fondo en la literatura de mixobacterias, encontramos que correspondía a otra estructura de resistencia que se forma fuera de los cuerpos fructíferos, que son los esferoplastos. Entonces lo que podemos especular, digamos, con este resultado es que la misma red de regulación que está detrás de la determinación de tipos celulares dentro de los cuerpos fructíferos puede ayudarnos a entender también qué pasa en la determinación fuera de los cuerpos fructíferos, ¿no? Con esta otra estructura. Y además, para nosotros que no conocíamos que ese tipo celular existía, fue una predicción que después pudimos validar con la propia literatura, ¿no? Para la comunidad de mixobacterias no era nada nuevo, porque ellos sí sabían de ese tipo, pero para nosotros no. Entonces fue algo que nos dio más confianza en nuestro modelo. Además, pudimos postular a partir de distintos análisis de sensibilidad y de robustez del modelo algunas interacciones directas entre elementos de la red que se están poniendo a prueba ahora en el laboratorio de la doctora Penélope Higgs en Estados Unidos. Y bueno, también hemos hecho algunos estudios comparativos para ver qué tan conservados están elementos de esta red en distintas bacterias cercanas al Myxococcus santos y otras no tan cercanas. Y bueno, sobre esto no voy a profundizar aquí, pero este tipo de estudios comparativos nos permiten avanzar un poquito sobre esa pregunta que les decía, bueno, ¿qué es común y qué es específico en los procesos de desarrollo en distintos grupos, ¿no? Bien, entonces volviendo al modelo multiescala, les platiqué ahorita sobre esta parte, ¿no? Solo de la red, pero estas redes, hasta como las platiqué ahorita, que son redes abstractas, que no están en un espacio explícito ni en un medio celularizado, ¿no? Entonces el siguiente paso fue modelarlas en un medio celularizado, en el que pudiéramos ver no solo qué pasaba en una red, sino qué pasaba en un conjunto de células, cada una con su red, acopladas a través de la comunicación celular, ¿no? Entonces lo que sabemos es que hay ciertas señales en esta red que una célula puede secretar, otra célula la puede percibir, y esto modifica el estado de las redes en las células vecinas, las células con las que hay comunicación, ¿no? Esto se hizo en esta plataforma, que es una plataforma, de tipo modelo de POTS, que construye, digamos, sobre el formalismo de los modelos de Ising, que es algo que los físicos han usado mucho para estudiar transiciones de fase y otros fenómenos, en el que podemos modelar un conjunto de elementos, ¿no? Aquí están estos grises y blancos, cada uno de los cuales a su vez está conformado por un conjunto de pixelitos, ¿no? Entonces esto es como un zoom a esta región. Aquí tenemos que todas las células grises que tienen el identificador 7 corresponden a esta célula, y las blancas que tienen el 4 a la otra célula, ¿no? Y entonces lo que hace este sistema es que tiene una ecuación de energía, hamiltoniano, que se trata de minimizar. Y en cada iteración, un subconjunto de los píxeles de todo esto se va a tratar de copiar, digamos, a los píxeles vecinos, y el cambio se va a aceptar o no dependiendo de si esto lleva la ecuación de energía hacia el mínimo o no. Esta es la manera en que se actualiza esto, y a esta ecuación de energía nosotros podemos meter términos, por ejemplo, que den un área máxima de las células, o que favorezcan la adhesión entre cierto tipo celular o con el medio, etc., ¿no? Entonces es una plataforma que se ha usado mucho para modelar, por ejemplo, movimiento de fibroblastos, que son las células en los animales, o metástasis y cosas de ese estilo.
Y entonces, ya, bien, entonces ya en este modelo podemos nosotros establecer las condiciones para que las células se puedan agregar, ¿no? Que, digamos, que se favorezca energéticamente la agregación de las células, y podemos ver al interior de cada agregado celular cómo se van a formar gradientes de nutrientes que se van acabando, que se terminan de acabar, digamos, desde el centro del agregado hacia la periferia, y gradientes también de una señal que se llama ASG, que es una señal que se va a ir acumulando en el centro. Entonces, la agregación de las células y su comunicación a partir de estas señales que a su vez acoplan las redes, nos genera pues estos agregados, pero que no son agregados uniformes al interior. Entonces, esto favorece que las células que están en diferentes partes del agregado puedan alcanzar diferentes atractores, ¿no? Volviendo a las redes. Entonces, lo que vemos es que efectivamente, dependiendo de dónde está la célula dentro del agregado, va a alcanzar un atractor distinto. Aquí están de nuevo, bueno, en una versión, estas es como las columnas que veíamos blancas y negras antes, en una versión a color, con estos 4 tipos celulares. Podemos además, con el modelo, proponer una secuencia de diferenciación, ¿no? Si al principio todas son vegetativas, después se forman las de Roth, y luego las esporas, luego las que se dan a muerte celular, etc., ¿no? Podemos además proponer no solo qué tipos celulares se van a formar, o explicar, digamos, dinámicamente la formación de estos tipos, sino proponer una secuencia que es así, no se ha estudiado para nada, ¿no? Y esa es una predicción. Por otra parte, cuando nos fijamos dentro de los agregados, y aquí lo que está graficado es el centro de masa de cada conjunto de píxeles que representan una célula, podemos ver que los diferentes tipos celulares, aquí marcados con moradito, verde y amarillo, están en lugares distintos respecto al centro de masa de todo el agregado, ¿no? Los que están más cerca del centro de masa son las esporas, y eso corresponde bastante bien con lo que se ha visto en las primeras mediciones que hay, que nos permiten ver la ubicación de los tipos celulares, que son mediciones bastante burdas y que ahora sabemos se están pues, desarrollando para hacerse más precisas, y que con esa precisión podemos contrastar mejor nuestros resultados, pero sí podemos ya saber que las esporas se forman más hacia el centro. No se sabe en dónde se ubican las células que se van a morir, entonces eso es una también predicción del modelo. Y bueno, esa gráfica también nos dice quiénes tienden a ser los vecinos de quién, ¿no? De nuevo nos habla de una diferenciación espacial, de una segregación espacial de los distintos tipos celulares. Y eso es con las redes booleanas, ¿no? Esto es con las redes booleanas. Sin embargo, la red booleana, cuando se probó solita, también se probó en una versión continua, ¿no? Para, digamos, verificar que cualitativamente el modelo diera los mismos resultados y que no estuviéramos viendo artefactos generados por el formalismo booleano. O sea, también aquí la red se metió como booleana, porque es mucho más eficiente computacionalmente, pero también se podría meter con ecuaciones diferenciales. Y nada más, hablabas de que, dependiendo, en la lámina anterior, que dependiendo hacia qué atractor fuera. Ajá. Creo que ahí, ¿no? También, digamos, dependiendo cuáles eran, iban hacia cierto atractor, ¿no? Y eso, ¿qué implica? Que vayan a distintos atractores. Bueno, eso implica que de una población inicialmente homogénea o estadísticamente homogénea de células, podemos, a partir de su acoplamiento, explicar el que en diferentes regiones de un agregado se formen células con diferente identidad, ¿no? O se desarrollen células con distinta identidad. Aquí algo que se postula a partir de los resultados del modelo es que, empezando todas como vegetativas, que es como pensamos que empiezan, ¿no? Cuando se empiezan a agregar, las primeras que se forman son estas, y que de estas se diferencian después dos subpoblaciones, ¿no? Entonces, esa es la predicción, digamos, del modelo. No solo que se forman estos cuatro tipos, sino que se forman en ese orden. Otra cosa interesante que aprendimos con este modelo es que
parece haber un tamaño mínimo para el cual ocurre la diferenciación celular. Es decir, si tenemos agregados muy pequeñitos, no se alcanzan a formar estos microambientes de acumulación de señal, etc., no se alcanzan a formar estas diferentes regiones, entonces no ocurre la diferenciación celular, todas se mantienen iguales. Pero es solo después de cierto tamaño mínimo. Acá en rojo están los agregados más pequeños y en azul los más grandes, y acá tenemos en los ejes la cantidad de la proporción de dos diferentes tipos celulares, las esporas y las que se van a morir. Entonces vemos que cuando son muy pequeñitos no hay de ningún tipo, y solamente conforme el agregado crece se empiezan a formar los otros dos tipos celulares, ¿no? Otra cosa interesante que pudimos ver en este modelo es que modificando la energía de contacto entre las células y entre las células y su medio, también se forman tamaños característicos distintos de los agregados, ¿no? Y con ello patrones distintos de tipos celulares al interior. Eso es un poquito lo que vemos aquí. Se los platico para no clavarme demasiado en eso, pero ahorita va a venir a cuento con lo que les voy a decir a continuación. Entonces, nada más para resumir esta parte, además de que el modelo nos permitió proponer una explicación, ¿no?, basada en lo que sabemos de la literatura para la formación de estos tipos celulares, nos sugiere que la regulación del tamaño de los agregados puede tener que ver con el agregado mínimo necesario o suficiente para que ocurra la determinación celular, y que estos tamaños de los agregados también pueden estar modificados por las propiedades de adhesión y de cohesión entre las células. Esto a lo mejor a ustedes no les suena muy relevante o interesante, pero contrasta mucho con el tipo de explicaciones que se dan para la evolución del tamaño en los organismos multicelulares normalmente en la biología. Normalmente, por ejemplo, se dice que la evolución de los tamaños de los agregados o de los multicelulares en general está dada por presiones de selección natural, como la presencia de depredadores, ¿no? Y que al haber agregados más grandes, los depredadores ya no se los pueden comer, y entonces esto es favorecido por la selección y así se mantiene, ¿no? Y puede ser que esto ocurra, ¿no? Pero como de inicio tenemos agregados de cierto tamaño con determinación celular, etc., es algo que no se ha podido explicar, ¿no? Entonces acá pues hay algunas pistas, digamos, que nos da el modelo sobre la regulación del tamaño. Bueno, entonces hasta aquí todo ha sido genética y redes genéticas, y al principio de la plática pues les comentaba que justamente cada vez más se reconoce la importancia del ambiente y de factores no genéticos en el desarrollo, no solo como fuentes de ruido o de error, sino como factores constructores o determinantes del desarrollo mismo, incluso necesarios para el desarrollo, ¿no? Entonces, las mixobacterias son bacterias que viven en el suelo, en casi todos los suelos del mundo, y bueno, en el laboratorio viven en cajas de Petri, en medios de agar, ¿no? Vamos entonces a buscar un poquito qué pasa con el ambiente acá. A partir de una revisión que hicimos con Atsuko y con Juan el año pasado, encontramos que en la microescala en la que viven las bacterias y los agregados bacterianos, los organismos multicelulares microbianos, las fuerzas mecánicas y las propiedades mecánicas del medio en el que viven son muy importantes, ¿no? Esto se puede ver en diferentes organismos multicelulares microbianos, y en particular en Mixococcus vimos varios ejemplos, pero uno que me gusta mucho es uno en el que se tiene la colonia de mixobacterias y se comprime mecánicamente el medio en el que crecen, y entonces se ve que la forma de las colonias se alarga, se alinea, digamos, de manera perpendicular a la dirección de la fuerza de compresión, y que esto se debe a que las fibras del medio de agar se alinean y las células pueden migrar, digamos, mejor, moverse mejor sobre estas carreteritas alineadas, ¿no?, del medio de agar, y eso produce resultados casi macroscópicos, digamos, en la forma y tamaño de las colonias. Y este tipo de fenómenos de la interacción de las células con el medio y con las propiedades mecánicas del medio se repiten y se ven en muchos otros organismos multicelulares. Entonces dijimos, bueno, vamos a fijarnos en eso del ambiente, ¿no? Normalmente cuando uno piensa en el ambiente para los seres vivos, piensa en la lluvia, en la temperatura, en los depredadores, pero a partir de esta revisión dijimos, bueno, parece que
en las propiedades mecánicas del medio es una parte muy importante del ambiente que ven las bacterias, ¿no? En esa escala. Y una forma que tradicionalmente se ha usado mucho en la biología para estudiar la interacción entre el ambiente y el organismo durante el desarrollo son los experimentos de normas de reacción. Entonces, fíjense, tenemos plantas, podemos tener plantas, por ejemplo, clones, ¿no? Las plantas fácilmente se pueden clonar algunas, ¿no? A partir de una ramita se puede crecer una misma planta, etc. Es decir, genéticamente iguales, y las podemos crecer en ambientes con distinta temperatura. Y vemos que en esos ambientes un rasgo fenotípico, es decir, un rasgo de la planta que podemos ver, como su altura, se modifica, ¿no? Solamente modificando la variable ambiental, manteniendo el genotipo igualito, ¿no? Entonces, estos experimentos se llaman experimentos de norma de reacción. Y se dice que un organismo no es plástico cuando no hay ningún cambio en el rasgo fenotípico que estamos viendo conforme cambia el ambiente. Se dice que es plástico cuando hay un cambio, o sensible, digamos, el fenotipo al cambio en el ambiente. Y se dice que es muy plástico y que hay una relación muy fuerte genotipo-ambiente cuando tenemos no solamente un cambio, sino que tenemos para diferentes genotipos cambios incluso en diferentes direcciones. ¿Sí? ¿Esto queda más o menos claro? Bueno, entonces lo que nos propusimos fue hacer un experimento de norma de reacción, pero tomando como ambiente medios con diferente proporción de agar, ¿no? Está documentado por una caracterización por nanogentación, que por supuesto nosotros no hicimos, que modificando la proporción de agar se modifica la dureza del medio. ¿Qué es el agar? El agar es el medio en el que... el agar en sí. Pues es un carbohidrato que se usa para formar estos medios como tipo gel, en donde se crecen las bacterias, que puede formar fibras, como una matriz de fibras, y que tiene también sus análogos sintéticos como la agarose, ¿no? Que también se usa para formar estas cosas. Todo lo que se dé la agar. Bueno, y entonces lo que hizo Natsuko, ella hizo la parte experimental de todo esto, fue entonces tener medios desde con 0.5 de agar, 1.5 que es el estándar, están todos los protocolos para crecer mixobacterias, 2, 2.5 y 5%. Entonces, este es súper duro, así piedra, y este casi que si lo haces así, se hace agua, ¿no? Se hacen dos fases, ¿no? De gelatina y líquido y todo feo. Entonces tenemos este gradiente ambiental y tenemos la línea estándar o la cepa de laboratorio de las mixobacterias, que es esta de ZF1, y algunas variantes genéticas de esa, ¿no? Y entonces con esto podemos hacer un experimento tipo norma de reacción como estos que vemos acá. Bien, y entonces lo que encontró Natsuko fue que efectivamente los fenotipos, es decir, la forma de los cuerpos fructíferos, que aquí están muy chiquitos para verse, pero ahorita vamos a ver otras fotos, la forma de cada uno de estos puntitos negros, que es un cuerpo fructífero, y el arreglo de los cuerpos fructíferos en general dentro de la gota, cambiaba con la identidad genética de la cepa, ¿no? O sea, se puede, para una misma concentración de agar, por ejemplo, que es esta, se pueden ver diferencias atribuibles a las diferencias genéticas, pero también vemos que para los diferentes agares hay diferencias, ¿no? Para 5% ni siquiera se desarrollan los cuerpos fructíferos, por ejemplo, ¿no? Y eso es la última foto que van a ver de 5%, porque ya no pudimos hacer más con eso, ¿no? Y para 0.5 se forman estructuras como de anillo, cosas muy distintas a lo que se forman. Entonces se puede reconocer una contribución de ambos factores, tanto el ambiental como el genético, en esto. Entonces, bueno, lo que procedió fue binarizar las imágenes y cuantificar los rasgos. Tanto en la escala de los cuerpos fructíferos individuales, a cada uno de estos puntitos se les vio el área y se dieron 3 descriptores de forma distintos. Todos ellos tienen que ver como con la relación entre largo y ancho, cosas así. Y después variables para toda la gota, ¿no? El número de cuerpos fructíferos, si se forma esta especie de anillo, la distancia, el tiempo que tardan en desarrollarse y si maduran o no, ¿no?
hay casos en que no se forman los agregados, pero nunca llegan a verse negros, ¿no? Entonces, ahí decimos que no maduró, que no se formaron las esporas. Y entonces, cuando todos estos rasgos se ponen juntos en un análisis multivariado, que se llama FMDA, podemos ver cómo se agrupan los fenotipos que nosotros tenemos réplicas para todo esto, entonces podemos ver cómo se agrupan en diferentes, dependiendo de la identidad genética y del medio. Entonces vamos a desmenuzarlo. Entonces en este análisis multivariado lo que encontramos es un nuevo espacio bidimensional que nos maximiza la variación entre nuestros datos y que nos permite ver cómo se agrupan nuestros datos, ¿no? Y entonces acá lo que vemos, en estos azules, vemos cómo se agrupan nuestros datos dependiendo de la concentración de agar, ¿no? Entonces el punto 5 es el más clarito, es el que está casi siempre lejos de todos, y los otros van de 1 a 2.5 y esos tienden a estar más apelotonados, ¿sí? Igualmente, cuando vemos para una concentración fija los diferentes genotipos, podemos ver cómo se agrupan, ¿no? Y podemos ver que en general se agrupan bastante bien o se distinguen entre sí, no están tan traslapados, y que el que casi siempre se sale o se distingue de los demás es el rosita, que es el que usamos además como referencia de la muestra, se llama tipo silvestre, ¿no? Esto, ahorita vamos a ver, corresponde bastante bien con nuestras observaciones así intuitivas sobre las fotografías, pero algo muy interesante es que en todos los casos nosotros podemos ver que la dimensión 1 de este nuevo espacio corresponde o está dada por una combinación lineal y que las variables que contribuyen más a esta combinación lineal son aquellas que tienen que ver con las propiedades de toda la población, ¿no? De todos los cuerpos fructíferos, y que en la dimensión 2 contribuyen más las variables de los cuerpos individuales, ¿no? Entonces podemos proponer que se pueden distinguir dos escalas, ¿no? En la organización de estos organismos, la del cuerpo fructífero individual y la de toda la población completa, ¿no? Bueno, entonces nada más les decía, esto recupera o reproduce bastante bien lo que vemos acá en las fotos que les mostré hace de rato, y además podemos usar los valores sobre estas coordenadas de la dimensión 1 y dimensión 2 como un descriptor sintético del fenotipo y ver cómo cambia respecto al ambiente. Entonces vemos que en cada una de las dimensiones sí hay una respuesta, además que puede ir en varias direcciones a los cambios en la concentración de agar, ¿no? Bien, entonces bueno, ya solo para cerrar y concluir, algunas de las cosas que hemos aprendido con estos modelos es que las redes de regulación celular pueden ayudarnos a explicar la determinación robusta de distintos tipos celulares. No platiqué de eso, pero si ya lo platicamos. Hicimos diferentes pruebas de robustez sobre estos modelos y la formación de los tipos celulares es muy, muy robusta. Estas redes acopladas dan lugar a la coexistencia y al arreglo espacial de distintos tipos de células. De nuevo, esto no sé a ustedes qué tan extraño les suene, pero la determinación de tipos celulares en los agregados, por ejemplo, de Myxococcus, se ha estudiado desde la biología desde otras perspectivas completamente distintas. Por ejemplo, la de teoría de juegos, ¿no? Que a lo mejor ustedes conocen. Y se habla de las células cooperadoras, por ejemplo, aquellas que se mueren para que las demás puedan comer, ¿no? Y de las células traidoras, etcétera, ¿no? De distintos tipos de células. E incluso se ha llegado a hablar de genes o genotipos cooperadores o traidores a los que puede estar asociado cada una de estas identidades, ¿no? Lo que nos propone nuestros resultados y nuestro modelo es que no hay un gen cooperador, no hay un genotipo cooperador o traidor, sino que la identidad de estas células depende de su contexto, ¿no? De quiénes son sus vecinos y de cómo está interactuando o comunicándose con ellos, y que no es posible hablar de genes o genotipos cooperadores o traidores, y que el comportamiento cooperador o traidor es algo que nosotros vemos después, que interpretamos sobre una identidad ya dada de las células, que inicialmente pudieron haber sido perfectamente homogéneas, ¿no? Entre todas. Entonces esto contrasta un poco con otras explicaciones que se han dado.
También vemos que la dureza o la rigidez del medio es una variable importante en el desarrollo multicelular de Myxococcus santos. Con un análisis de Permanova que no mostré, se puede ver que el fenotipo está explicado por el genotipo, el ambiente y la interacción genotipo-ambiente. Además que el efecto de la rigidez de este rasgo ambiental es específico de la escala, tiene efectos en la escala del cuerpo fructífero y otros efectos mayores en la escala de la población de cuerpos fructíferos. Bueno, también identificamos que hay dos escalas. Esta segunda escala, que puede variar tanto como esto que vemos aquí, la de población, no ha sido hasta ahora estudiada o hasta donde sabemos en las investigaciones sobre desarrollo de Myxococcus santos, y creemos que será muy interesante seguir trabajando por ahí. Y bueno, también tenemos pues muchas preguntas nuevas, ¿no? Estamos postulando algunas interacciones específicas de la red, como esas que puse en rojito al inicio, y que bueno, hay que poner a prueba. Estamos también postulando que la regulación del tamaño puede tener que ver con un tamaño mínimo necesario para que ocurra la determinación celular, y también con la relación entre cohesión y adhesión, que los físicos llaman wettability, de las células. Y aquí hay todavía mucho trabajo por hacer, tanto teórico como experimental. Además, no tenemos pues casi nada de idea sobre cuál es la interacción de las células con el medio de agar y cómo las diferentes concentraciones de agar están afectando a esa interacción célula-medio. No sabemos si lo que da lugar a los diferentes patrones que vimos en las fotos tiene que ver con que las células cambien su movimiento de arrastrarse a algo más parecido a nadar, o si está afectando la velocidad de movimiento, o si hay, no sabemos, ¿no? Entonces ahí hay como muchas ideas. Tampoco sabemos, por ejemplo, por qué se forma esta especie de anillo, ¿no?, alrededor de las células, etc. Y bueno, pues por último, digamos que con este tipo de trabajo y comparando con lo que sabemos de la formación de organismos multicelulares, no en agregados, sino en organismos clonales como las plantas y los animales, son distintos, porque en los agregados muchas células se unen para formar un multicelular, y en organismos como nosotros, a partir de una sola célula que se divide pero sin separarse, se forma un organismo. Entonces podemos empezar a hacer comparaciones respecto a los mecanismos, a los procesos detrás de cada uno de estos multicelulares. Pues esto es un problema que nos interesa mucho, porque ciertamente, como les decía, se ha reconocido como una de las transiciones evolutivas más importantes, ¿no? Y sería muy bonito poder entenderla más, pero además se plantea que la multicelularidad sigue surgiendo en muchos contextos, por ejemplo en bioreactores, en donde se forman cúmulos de células que además empiezan a dividir el trabajo y empiezan a tener diferenciación metabólica, por ejemplo, ¿no? O en procesos de tumorogénesis, en donde también hay gente que ha tratado de investigarlos como un proceso de multicelularidad, ¿no?, de surgimiento de la multicelularidad. Y bueno, pues nada más por último, nada más quisiera agradecer, mencionarles que este trabajo, como les decía, es trabajo de mucha gente, principalmente de Juan y de Natsuko, pero bueno, también de todos estos colaboradores, principalmente en la UNAM. Y pues es todo, muchas gracias. Bueno, pues tenemos espacio para preguntas, comentarios, aclaraciones y reclamaciones incluso. Entonces, a ver quién quiere empezar. Mira, en lo que ellos se animan, yo te pregunto, es decir, tú nos hablaste ahora al final de la charla de la importancia que tiene en los desarrollos el medio ambiente, y no como ruido, sino como un factor muy importante, incluso a nivel mecánico, más allá de lo genético. Y a mí, digamos, eso que ya más o menos había escuchado yo antes, por supuesto, en buena medida de otras pláticas que yo te he escuchado, siempre me deja un poco la duda de aquello que me platicaban a mí en la primaria y en la secundaria y en la prepa,
de que la diferencia entre aquellos que decían en el siglo XIX que pues si el elefante tenía la trompa larga era como una adaptación al ambiente, o la jirafa, el cuello largo, pero que luego decían no es así, o sea, digamos, son factores genéticos, ¿no? Y de evolución. Pero esto que tú me dices a mí, como que esa explicación que me dieron cuando yo era más pequeño que ahora, digamos, ¿de qué manera se pueden armonizar ambas conclusiones experimentales? Porque aquello pues, fue experimental, pero como que el otro que había quedado como negado, pero ahora pues como que se reivindica, ¿no? Entonces, sí, pues ahí hay un montón de trabajo. Actualmente se está desarrollando la biología, que a mí me parece muy emocionante. Y aquí yo hablé nada más del papel del ambiente en la escala del desarrollo, ¿no? O sea, en la escala de la vida del organismo. Pero ciertamente hay gente que está estudiando el papel del ambiente en la escala también evolutiva, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hemos visto que el ambiente es muy importante para la configuración de un organismo celular, ¿no? Sin embargo, para que fuera importante en términos evolutivos, esto se tendría que poder heredar, ¿no? De alguna manera a través de las generaciones, que es lo que le criticaban en Lamarck, ¿no? De las jirafas. Y es interesante que recientemente, o en las últimas tal vez 2 décadas, se ha encontrado que algunos estímulos ambientales, o la respuesta a unos estímulos ambientales, puede heredarse de generación tras generación. Por ejemplo, el caso de los pelitos de las plantas. Se sabe que las plantas hijas de aquellas que estuvieron expuestas a daño foliar, a daño en las hojas, incluso sin el estímulo inicial, nacen con más tricomas. O sea que sí puede haber fenómenos de ese estilo. Ahora, ¿qué tan comunes son en la evolución, en las poblaciones naturales? Es algo que todavía falta estudiar mucho, pero ciertamente hay una especie de resurgimiento, al menos de la posibilidad, de algo que algunos llaman neolamarquismo y otros llaman de otras formas, ¿no? Hay una disputa ahí filosófica sobre si neolamarquismo o no, etcétera. Pero sí son ideas que están pues, resurgiendo. Pero de alguna manera, digo, si son discusiones filosóficas, a nosotros como ingenieros siempre tendemos a menospreciarlas, pero como que ahora ya no se queda a nivel de discusión filosófica, sino que pareciera que hay evidencias como estas que tú cuentas a nivel experimental, ¿no? Sí, hay evidencias también, por ejemplo, en poblaciones de seres humanos que estuvieron sujetas a hambrunas en Holanda y en Suecia. Y que se ha visto, o sea, hay pues, evidencia muy contundente respecto a la herencia de la respuesta a esas hambrunas que tuvieron la generación de los que ahora son abuelos, digamos, sobre nietos, ¿no? Respuestas metabólicas que ya sin el estímulo de la hambruna se han heredado. ¿Cómo fue eso? Pues hay un estudio muy famoso en Suecia de una población que durante mucho tiempo era vulnerable a quedarse completamente aislada en el invierno, ¿sí? O en temporadas muy largas, si no se descongelaban en los caminos o algo así. Y entonces había años de hambruna y años de festín, digamos, le llaman, ¿no? O sea, como mucha oscilación en la cantidad de ingesta, y así. Y entonces, viendo los registros de las parroquias, pudieron rastrear quién era hijo de quién y quién tenía abuelos que habían vivido esas hambrunas en una ventana de su desarrollo, y con una población muy grande y con diferentes métodos estadísticos, pues pudieron identificar que sí había una señal importante de este tipo de cosas. La de Holanda no, el caso de Holanda no. Pero y eso, digamos, como que se hereda, ¿no? O sea, sí, justamente... Sí, que se hereda, y ahora se sabe que uno de los mecanismos de este tipo de herencia es lo que llaman herencia epigenética, ¿no? Que es pues una serie de mecanismos moleculares como bien identificados que pueden mediar esta herencia de este tipo de estímulos ambientales. Entonces sí es muy interesante porque, digamos, aunque venga de las bacterias o de lo que sea, creo que esta idea de como desafiar el determinismo genético, ¿no? Y de desafiar que la identidad sea de una célula, y tal vez yéndome muy lejos de un individuo está determinada genéticamente, pues creo que es importante más allá de las discusiones filosóficas.
No sé si por ahí ya hayan alcanzado a formular alguna pregunta que tengan. Una pregunta, ¿qué era lo que modelaba la gráfica de los tres, la gráfica booleana? Ese era un ejemplito de juguete, digamos, nada más para ilustrar el formalismo. ¿Pero qué modelaba el comportamiento de una célula individual, de un organismo? Ese de tres elementos que pueden ser, pueden corresponder a genes, por ejemplo, dentro de una célula. Okay. Estoy tratando de llegar ahí, pero voy muy lento. Sí, como digamos la interpretación más común que se ha dado a esas redes es el de que cada nodo corresponde a un gen y que entonces el estado 0 de ese nodo corresponde al gen apagado o debajo de un umbral y uno prendido o arriba de un umbral. Entonces los genes interactúan los unos con los otros, apagándose y prendiéndose. Sí, sí, eso está muy bien estudiado y muy bien documentado. Se sabe que hay genes que producen o que codifican para una proteína, por ejemplo, que se puede pegar a otra región del DNA y esto físicamente impide que ese otro gen se exprese y produzca su propia proteína. ¿Eso ocurre de manera discreta? Pues hay mucha discusión sobre eso, sobre todo ahora que ya hay posibilidad de hacer mediciones de expresión génica a nivel de célula única, ¿no? Parecía no ocurrir de manera tan discreta, pero lo que se tenía era mediciones para conjuntos de células, donde en realidad se estaba como promediando, ¿no? Entonces, para algunos factores de transcripción que se han medido, me parece que el grupo de Elowitz en Estados Unidos y algunos otros, se ha visto que es más como impulsos, ¿no? Pareciera ser más bien digital, ya cuando te ves una célula nada más. ¿Y de qué depende que un gen altere al otro? De su posición ¿de qué depende? ¿Cómo surge la interacción? Pues puede depender de muchas cosas. Quizá lo más común tiene que ver con que la proteína que es codificada por un gen pueda reconocer o se pueda pegar a la región promotora, se llama, que es una región que está un poquito antes de otro gen, ¿no? Y que entonces que haya esta identificación, ¿no? Esta posibilidad de pegarse entre la proteína y una secuencia de DNA que está en la región promotora. Esta afinidad, digamos, es lo que está mediando muchas de esas interacciones, pero hay muchas formas de regulación de la transcripción de los genes. ¿Y eso han tratado de representarlo en microarreglos? ¿Perdón? Todas esas relaciones entre genes han tratado de representarlo con microarreglos. Pues hay como dos vías complementarias, yo diría, para construir este tipo de redes. Una es la artesanal, como la que les presenté yo, que es leer un montón de artículos e ir sacando, ir infiriendo, ¿no? Cada una de las relaciones, etc. Y la otra es a partir de datos de secuenciación masiva, ¿no? Por ejemplo, de microarreglos o de transcriptómica, o de proteómica, etc. En donde más bien de un montón de datos se infieren, pero relaciones estadísticas, ¿no? O sea, qué genes suelen covariar, ¿no? Y entonces ahí se propone que hay relaciones de regulación, pero son, ganas en el sentido de que puedes tener mucha información sobre muchos genes, pero pierdes en el sentido de que son relaciones estadísticas que no sabes si realmente representan una relación mecanística o causal, digamos, de la regulación, y además pues, son datos mucho más ruidosos, ¿no? Entonces, pero sí, los dos se han usado. Nosotros, sí, los dos hemos usado. Todo esto, eso por ejemplo, esa tabla de ahí la modelas en un sistema dinámico, ¿no? ¿Y ese sistema dinámico tiene algún proceso estocástico detrás? Para la red solita, es una red completamente determinista, pero, por ejemplo, les decía que para evaluar la robustez de los atractores que encontrábamos, sí se hacen pruebas con diferentes variables o procesos estocásticos. Por ejemplo, se puede introducir una probabilidad de error en la actualización de los estados, ¿no? Si la regla te dice que 1, le puedes meter una probabilidad de 0.1 de que se vaya a 0, ¿no? Y entonces ves si con este ruido transitorio y estocástico recupera los mismos atractores que en el sistema determinista.
Esta es una forma de meter ruido. Ya cuando estamos en la escala de muchas células acopladas, hay un componente de azar en el muestreo que se hace de los píxeles que se actualizan en cada paso, que le llaman un Monte Carlo step, o un paso de Monte Carlo. Se hace un muestreo, digamos, del conjunto de píxeles que se va a actualizar. No se actualizan todos en cada paso, y eso pues sí conlleva esto que se Bueno, yo te quisiera preguntar, digamos, ahorita mencionaste pues eso, ¿no? O sea, una especie de minería personal, así artesanal a mano, para sacar datos, parámetros y poderlos integrar en un modelo, o si no hacer como especie de muestreos estadísticos y luego emplear incluso para meter ruido y para experimentar pues probabilidades, ¿no? Y pues uso de probabilidad también allí. Y digamos entonces, pero eso como que todavía queda mucho a nivel de los modelos matemáticos. Entonces digamos, desde el punto de vista computacional, ¿por qué sería relevante en un trabajo como este que haces y otro de biología de sistemas, que es donde tú estás, la participación de gente con un perfil de computación, digamos, de sistemas, en el sentido de sistemas computacionales? No, pues es súper relevante participar. Sí, no sé, por ejemplo, yo mi tesis de doctorado la hice con un programa lleno de ifs en C, que yo programé solita y muy ineficiente, y que solo servía para estudiar el sistema particular que yo estaba estudiando, ¿no? Y ahora, por ejemplo, Juan y Natsuko, que están trabajando en problemas parecidos, pero bueno, 10 años después, utilizan bibliotecas de R que además pues tienen un montón de funciones, por ejemplo, ya establecidas para hacer preguntas sobre la robustez, sobre la respuesta a diferentes tipos de ruido, ¿no? Para encontrar los factores, por un montón de cosas, y pues eso nos permite avanzar pues muchísimo más rápido en las preguntas biológicas, ¿no? Y por otro lado, creo que este tipo de preguntas biológicas también han como impulsado el desarrollo de otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, ahora de los modelos multiescala, o estos modelos de POTS que surgen de un área muy básica de la física, de los ISIN, ¿no? del spin, de los electrones y no sé qué, para llevarnos a áreas como pues, el estudio del cáncer, ¿no? Y de la tumorogénesis y cosas así, y pues que nosotros solitos como biólogos nunca hubiéramos podido hacer, ¿no? Y que ahorita nos permite hacer ese tipo de preguntas. Bueno, ¿preguntas? Sí. Habíamos visto un ejemplo de un organismo cuyas características se activaban dependiendo de si activábamos o desactivábamos sus genes, ¿no? Eso nos da una compuertador. O sea, ¿hay organismos que den otras compuertas? Sí, o sea, dependiendo de la evidencia experimental, puedes tener, o sea, estas tablas de verdad, al final, las puedes expresar todas en términos de los operadores booleanos, como enunciados lógicos. Y no pueden coordinar la aparición, bueno, de esas características para, por ejemplo, hacer computación, porque con esas compuertas se puede hacer computación. Sí, no sé. Suena interesante, la verdad, no sé. Me imagino que en principio se puede, ¿no? O sea, de manera teórica, creo, o sea, va por ahí, pero... Sí, okay. No sé. Yo les quiero mencionar nada más que el patriarca nuestro, ¿quién es? A ver ustedes, gente de computación, como yo. ¿Quién es nuestro patriarca? Turing, ¿verdad? ¿Quién es el patriarca de los biomatemáticos? También Turing. Entonces, digo, incluso yo no sé si aquí habría en lo que tú estás estudiando una especie de patrones de Turing, quizá. Sí, bueno, no sé si están familiarizados con esa parte del trabajo de Turing, pero en los años 50 estuvo estudiando la morfogénesis, ¿no? O sea, la formación de formas
en los seres vivos. Y propuso un mecanismo que se llama modelo o proceso de reacción-difusión, que puede dar lugar a patrones de estructuras, que ha sido muy utilizado para estudiar la formación de estructuras y de patrones de regulación celular, etcétera, en la biología del desarrollo. Y de hecho ha sido pues, validado también con evidencia experimental para algunos sistemas particulares. Entonces sí, o sea, aquí no hablé mucho sobre eso, pero hay modelos de redes que proponen como un mecanismo explícito molecular análogo o que podría como aterrizar los patrones, los modelos de Turing de reacción-difusión, que eran como muy abstractos. Entonces sí, ahorita como que está viendo esa convergencia muy interesante. ¿Alguna pregunta más? Te quiero preguntar, hay quien dice que la ciencia reina en el siglo XX fue la física. Y bueno, pues ahí está Einstein y Feynman, ¿no? Muy famosos y con una enorme influencia en la tecnología después. Y hay quienes piensan, dicen, afirman que la ciencia reina de este siglo XXI es la biología. ¿Tú qué piensas? Y con la influencia que ejerce entonces sobre las demás ciencias, necesidad. Pues sí, digamos, como bióloga me emociona mucho esa perspectiva. Así, sí creo que la biología, los problemas que plantea la biología pueden estar impulsando muchas otras ciencias, muchas otras disciplinas, pero yo diría que lo que me gustaría que gobernara, digamos, a partir de ahora o así, fuera más la indisciplina, en el sentido de... ¿La indisciplina? La indisciplina. La indisciplina. Bueno, en el sentido de no ser parte de una disciplina, ¿no? Que no sea la física o la biología o la matemática, sino, pues ahí está el problema y vamos a darle, ¿no? O sea, igual desde la computación o desde... Y pues sí. Porque yo te pregunté, quizá la última de mi parte al menos, hay el director del Centro de Supercómputo de Barcelona, Mare Nostrum, Mateo Valero, él dijo hace unos 5 años, quizá lo escuché yo a él, 4, cuando se le hizo miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias, que él estaba seguro que las experimentaciones en los laboratorios de los biólogos, de los médicos, ya se iban a poder suplir al 100, decía él, por las experimentaciones en la computadora. Pero claro, pues todo pues es que es de computación, no sabe de biología, ¿no? ¿Tú qué opinas de esa opinión que dijo este computólogo serio? No, yo no creo que se puedan suplir. O sea, creo que sí es una herramienta muy, muy importante y que nos puede ayudar a generar muchísima intuición sobre los sistemas biológicos, aprender muchísimo. Yo misma sé lo que trabajo, ¿no? Pero no pienso que el conocimiento pues más de campo experimental de los sistemas biológicos se pueda sustituir por completo, ¿no? En ese sentido. Y eso creo que es un poco lamentable pues, como un énfasis muy, muy fuerte que se ha dado a la biología de las ómicas y todo eso. De las ómicas, ¿no? La genómica, la proteómica, todo eso. Sobre ramas de la biología quizá un poco más tradicionales y menos pues, aparentemente novedosas o así, pero muy importantes, ¿no? Y justamente, por ejemplo, en el uso de datos de microarreglos o de transcripción masiva, secuenciación masiva, etc., pues al final tienes unas redes así súper bonitas y que algo te pueden decir, digamos, sí, sobre los sistemas, pero muchas de las preguntas concretas que surgen de esas redes, etcétera, se tienen que abordar cultivando las bacterias, ¿no? Y cada vez hay menos gente con la capacidad y el oficio, incluso, para saber cultivar bacterias en el laboratorio. Entonces yo creo que, pues, como que va a la par. Y pensaría que va más por ahí. No sé, ¿alguna pregunta más? Habíamos hablado de una planta que después de interactuar con herbívoros generaba más tricosomas, ¿no? Entonces estaríamos hablando de, como si los modelamos de esta forma, estaríamos hablando de sistemas
dinámicos, discretos con memoria. ¿Podríamos utilizar este tipo de sistemas para modelar esa clase de fenómenos? Pues no lo había pensado, pero así de bote pronto puede ser, sí, estaría súper interesante. Okay. Sí. Además, algo muy interesante, digamos, de la interacción organismo-ambiente durante el desarrollo es que no es unidireccional, o sea, no es el ambiente modificando solo el desarrollo, sino que los organismos modifican su ambiente, ¿no? O sea, justo en el caso de las bacterias, por ejemplo, están secretando todo el tiempo una especie de baba y cosas así, matriz extracelular, todo tipo de cosas que modifica las propiedades mecánicas del medio en el que se desarrolla, ¿no? Entonces es una relación bidireccional compleja, bien interesante. Ok, muchas gracias. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Si no, pues le damos este reconocimiento a la doctora Mariana Benítez Caíndo por su brillante conferencia. Gracias. De parte de